Bueno, queridos aldeanos, ya que tenemos ese primer insumo, les quiero contar por qué. Dirán, bueno, yo, ¿por qué tengo que contar mis cosas? Bueno, no nos las van a contar a nosotros. Es que la materia prima para contar cuentos somos nosotros. Para poder echar el cuento, para poder soñar con el cambio, tenemos que primero hacer un ejercicio de conciencia de nosotros porque son nuestras herramientas, lo que somos, lo que nos ha pasado, la base para poder entender cómo conectarnos en ese cuento de cambio. Es decir, si yo no creo en ese cuento de cambio, no lo voy a poder transmitir. Si yo no tengo herramientas en mi vida que me hayan permitido generar cambios y que me hayan ayudado a pensar en estructuras de cambio, pues no voy a poder conectar. Entonces, lo primero, y digamos que este ejercicio, como se dan cuenta, vamos a pensar en cosas de nosotros. No quiere decir que vamos a contar nuestra historia en el cuento. Este cuento lo podemos contar, miren, con seres fantásticos, podemos contarlo en el futuro, podemos contarlo en una nave espacial, podemos contarlo en un bosque hechizado. Ya luego le vamos a dar la atmósfera. Lo primero que estamos haciendo es darle estructura para que tenga sentido y pensar qué es lo que quiero contar y entonces cómo lo puedo contar. Ese es uno, digamos que, de los grandes secretos. A veces pensamos que echar el cuento es aprendernos de memoria toda la carreta. Miren, ahí no conecta a nadie. Porque ustedes saben que los cuentos nos generan emoción, nos generan intriga, pues resulta que cuando yo estoy contando el cuento, las ondas cerebrales de quienes lo escuchan se sincronizan y la zona 55B del cerebro, las neuronas ahí se prenden. Entonces es un momento, cuando yo cuento el cuento, están pasando cosas y la gente está fijando cosas en su hipotálamo, está generando estructuras de conocimiento, está viviendo emociones, está fijando lo que yo les estoy diciendo y eso es lo que luego digamos que les da una posibilidad de acción frente a una realidad, ¿no? Cuando contaban las historias de cacería, el héroe, cómo buscó a la presa, cómo la guardó, si la presa le saltó encima y entonces él se iba a volver el cazado y no el cazador, cómo se defendió, pues esta era la información que permitía que más adelante los niños al volverse hombres pudieran cazar y además que pudieran cultivar y que pudieran tener relaciones en familia y saber cómo criarse unos a otros, cómo traer el agua, cómo tantas cosas, ¿no? Con historias alrededor del fuego. Pues es lo mismo, seguimos funcionando igual. Y acuérdense cuántas y cuántas veces nos contaron los tres cerditos y cuántas veces Caperucita Roja y cuántas veces queríamos volverlo a escuchar, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a echarnos ese cuento del cambio que además lo vamos a contar muchísimas veces seguramente. Entonces ya tenemos nuestra primer herramienta que es el primer momento y es las viejas narrativas. Toda historia, todo acto narrativo o dramático es el tránsito de un estado a otro. Una vieja narrativa que tenía y cómo me transformé en esa otra o en ese otro, en otro lugar, en otra situación. ¿Bien? Entonces vamos a hacer ese tránsito. Nuestro primer componente, las viejas narrativas, ¿cierto? Con lo que llegué. Y eso le pasa a los protagonistas. Está el protagonista tranquilo, echado, tomándose el fresco, cuando de pronto se rompe, ¿cierto? Esa tranquilidad, se rompe ese estar, se rompe esa inercia y entonces, tarararán, surge la dificultad, surge el llamado a la aventura o a la acción. Está el príncipe cuando le llega el cuento de que la princesa está atrapada y le toca ir y rescatarla, bueno, llamado a la acción, ¿cierto? Entonces, este segundo vamos a pensar en el llamado a la acción. Pero en este momento, más que el llamado a la acción, más que el obstáculo, vamos a darle información y contenido que nos interesa transmitir. Entonces, este es el estado previo de normalidad, ¿cierto? El contexto. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita, el bosque. Aquí nos vamos a enfocar en esas cosas que se vuelven obstáculo o que hay, ¿no? Que hay que trascender o que hay que doblegar o que hay que transitar para poder transformarlos. Entonces,
en un papelito sus resistencias, las que pudieron decantar de cuando llegaron a la aldea de cambio a ahorita, ¿no? Porque uno empieza a hacer conciencia de uy, y, ah, y. Entonces ahí van a anotar sus resistencias, ¿vale? Ahí van a anotar las consecuencias en otra hojita, las consecuencias de esas narrativas que traían. Entonces, en una hojita, las resistencias. En otra hojita, las consecuencias de la narrativa que traía. ¿Se acuerdan que eran 3 hojitas? Bueno, si quieren hagan un solo listadito de las consecuencias de esas narrativas, o una por una. Consecuencia, claro, si yo pienso que solo a las mujeres mamacitas las aman, pues la consecuencia es que si me engordo, pues no me van a querer, o que me la paso haciendo ejercicio, ¿no? Neurotiquilla, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces vamos a escribir las consecuencias de esas narrativas. Entonces, hojita 1, mis resistencias, hojita 2, las consecuencias de las narrativas que te canté ahorita, y hojita 3, vamos a mirar justamente qué cosas, una lista de cosas que me sacarían de la inercia. ¿Qué me saca de la inercia? Entonces, mi declaración es solo las mamacitas pues pueden ser amadas, entonces yo hago fit, y de pronto, pácate. Me encuentro a un hombre gordito, cero fit, que empieza a caerme. ¡Trin! Se rompe esa cosa porque yo empiezo, entonces será que salgo con él, pero no, claro, no cumple lo que yo aprendí que era la declaratoria, pero además ¿será que dejo de ser fit? Bueno, y empieza la vuelta, ¿bien? Nos saca del lugar. Entonces ya tenemos esos 3 papelitos y en unos minutitos nos volvemos a ver.